Cuando pensamos en los 7 pecados capitales, muchas veces nuestra mente es invadida inmediatamente por imágenes de severos castigos o reprimendas moralistas. Pero, ¿y si te dijera que estos pecados van mucho más allá de lo que la religión tradicional suele enseñar? No son solo errores que deben evitarse, sino que, en realidad, son trampas espirituales profundamente arraigadas en nuestras emociones y comportamientos diarios. La historia está llena de grandes imperios y civilizaciones que brillaron en su apogeo solo para caer en desgracia. Muchos creen que la destrucción de estos imperios provino de enemigos externos, invasiones, guerras, desastres naturales. Pero la verdadera razón detrás de muchas de estas caídas es algo más profundo e insidioso: los propios vicios de la humanidad. Los 7 pecados capitales, que afectan a individuos, grupos y sociedades, han sido responsables de la caída de algunas de las mayores civilizaciones de la historia. Roma, la Gran Depresión, la decadencia de la monarquía francesa. ¿Qué tienen en común todas estas grandes caídas? Los pecados de la avaricia, el orgullo, la lujuria y otros vicios humanos, que, cuando están desenfrenados, se convierten en fuerzas destructoras. En este video, exploraremos cómo estos pecados destruyeron imperios enteros y qué podemos aprender para evitar los mismos errores en el presente. El orgullo y la caída de Roma. El Imperio Romano, en su apogeo, fue una de las civilizaciones más poderosas que el mundo haya conocido. Durante siglos, los romanos dominaron vastas tierras, controlaron economías y establecieron una cultura que perdura hasta el día de hoy. Sin embargo, la grandeza del imperio no fue suficiente para protegerlo de la decadencia interna. Uno de los principales responsables de la caída de Roma fue el orgullo, o más específicamente, la arrogancia de sus líderes y de la clase dominante. A medida que el imperio se expandía y se volvía cada vez más próspero, sus emperadores comenzaron a verse a sí mismos como figuras divinas, inmortales y por encima de cualquier crítica. Este orgullo llevó a una desconexión con la realidad y a una negligencia de las necesidades del pueblo del imperio en su conjunto. Roma se volvía cada vez más arrogante en sus victorias y, al mismo tiempo, cada vez más vulnerable internamente. Emperadores como Nerón ejemplificaron este pecado de manera extrema. Nerón no solo se consideraba divino, sino que también llevó una vida de excesos y ostentación, ignorando por completo el sufrimiento del pueblo romano. Su gobierno estuvo marcado por extravagancias, como la construcción de un enorme palacio mientras Roma enfrentaba dificultades financieras y sociales. Esto generó un creciente descontento entre las clases más bajas y, finalmente, debilitó la moral del imperio. El orgullo también se reflejaba en la creencia de que Roma era invencible. Los romanos se veían a sí mismos como una civilización imbatible, lo que llevó a la negligencia de sus fronteras y a la falta de preparación para enfrentar nuevas amenazas externas. La arrogancia de la élite romana, que despreciaba a la clase trabajadora y a los soldados, creó un imperio que ya estaba debilitado desde dentro. La caída de Roma, en el año 476 después de Cristo, no fue solo el resultado de las invasiones bárbaras, sino también una consecuencia directa de este orgullo desmedido. Mientras los romanos estaban ocupados celebrando sus victorias y olvidando cuidar a su propio pueblo, enemigos como los visigodos y los vándalos aprovecharon la debilidad interna y derribaron un imperio que antes parecía imbatible. ¿Qué podemos aprender de Roma? Un orgullo excesivo puede cegar a una sociedad, haciéndola vulnerable a sus propios errores. La lección es clara. Cuando la arrogancia sustituye a la humildad y al reconocimiento de las fallas internas, hasta los imperios más grandes pueden caer. La avaricia y la Gran Depresión de 1929. En la década de 1920, Estados Unidos vivía un periodo de gran prosperidad económica. Conocido como los años locos, este periodo estuvo marcado por una creciente especulación en el mercado de valores, un clima de optimismo y una fuerte creencia en el crecimiento económico continuo. Pero, como veremos, la avaricia desenfrenada se convirtió en la principal responsable de la mayor crisis financiera de la historia moderna, la Gran Depresión de 1929. Durante este periodo, la avaricia dominaba el mercado financiero. La especulación en la bolsa de valores estaba fuera de control. Inversores, incluidos grandes bancos y empresarios, compraban acciones en grandes cantidades, apostando a que el mercado nunca caería. Este comportamiento fue alimentado por un sentimiento irracional de invencibilidad. Se creía que los precios de las acciones seguirían subiendo indefinidamente. Sin embargo, los inversores ignoraban señales claras de que la burbuja estaba a punto de estallar. En septiembre de 1929, la confianza que había sostenido el mercado colapsó. La venta masiva de acciones en un corto periodo de tiempo resultó en el mayor desplome financiero de la época.
El mercado cayó vertiginosamente y miles de millones de dólares desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Los bancos quebraron, millones de personas perdieron sus ahorros y el desempleo se disparó. La avaricia, alimentada por la especulación y la búsqueda incesante de ganancias rápidas, destruyó no solo el mercado, sino también la confianza en las instituciones financieras. La crisis afectó no solo a los ricos, sino que también devastó a los más pobres, con millones de familias enfrentando una vida de miseria y dificultades. El gobierno tardó en tomar medidas efectivas, ya que muchos creían que el mercado se autorregularía y que la crisis sería temporal. La avaricia y la falta de control económico crearon una catástrofe que duró años. La Gran Depresión nos deja una lección importante. La avaricia puede ser tan destructiva como cualquier guerra o desastre natural. Cuando el deseo desenfrenado de riqueza y poder supera la prudencia y la responsabilidad, las consecuencias son inevitables. En nuestros días, vemos señales de advertencia similares, como el aumento de la especulación financiera y la creciente desigualdad social. Debemos estar atentos al impacto de la avaricia en nuestra sociedad y aprender de los errores del pasado. La lujuria y el declive de la monarquía francesa. El Palacio de Versalles, con su grandeza y opulencia, fue el centro del poder y del lujo de la monarquía francesa durante siglos. Sin embargo, detrás de sus espejos dorados y sus vastos jardines, la lujuria excesiva de la corte no solo era un símbolo de poder, sino también de una profunda desconexión con las necesidades del pueblo. La monarquía francesa, especialmente durante el reinado de Luis XVI y su esposa, María Antonieta, estuvo marcada por excesos y comportamientos que ignoraban la creciente miseria de la población. María Antonieta, conocida por su comportamiento extravagante, se convirtió en un símbolo de la insensibilidad de la corte ante las dificultades que enfrentaban los campesinos y la clase trabajadora. Su famosa frase, «Si no tienen pan, que coman pasteles», aunque muchas veces distorsionada, reflejaba la idea de que la élite estaba tan alejada de la realidad de los demás que no comprendía las verdaderas necesidades del pueblo. Mientras la nobleza y la realeza se entregaban a fiestas lujosas, ropas caras y banquetes interminables, el pueblo sufría la escasez de alimentos y el aumento de la pobreza. Este comportamiento no fue un caso aislado. Durante el reinado de Luis XVI, Francia vivía una crisis económica, con la monarquía gastando sumas exorbitantes en guerras y proyectos grandiosos, como el Palacio de Versalles, mientras el país enfrentaba una profunda recesión. La clase trabajadora estaba cada vez más descontenta y los impuestos recaían sobre los más pobres. La lujuria de la corte, completamente ajena a la realidad del sufrimiento popular, fue uno de los principales factores que alimentaron el resentimiento que culminó en la Revolución Francesa de 1789. El pecado de la lujuria no fue solo una búsqueda desenfrenada del placer y la indulgencia, fue la desconexión de la monarquía con la realidad lo que generó una inmensa revuelta. Cuando el pueblo francés, cansado de ver su miseria mientras la realeza vivía en opulencia, se rebeló, la monarquía fue derrocada. Luis XVI y María Antonieta fueron ejecutados, y Francia entró en una era de cambios radicales. ¿Qué nos enseña la historia? Cuando la lujuria y los excesos dominan una sociedad, la desigualdad y la insensibilidad generan revueltas. La desconexión entre las clases poderosas y los menos favorecidos puede ser el detonante del cambio. El pecado de la lujuria, cuando no tiene límites, no solo lleva a la decadencia moral, sino también a la destrucción de sistemas políticos y sociales. ¿Cómo evitar los errores del pasado? Al observar los ejemplos históricos de civilizaciones que cayeron debido a los pecados capitales, el orgullo de Roma, la avaricia de la Gran Depresión y la lujuria de la monarquía francesa, es posible notar que los mismos errores siguen presentes en nuestra sociedad moderna. Lo que ocurrió en el pasado puede volver a suceder si no aprendemos de estas lecciones. El mundo actual, aunque muy diferente de los imperios del pasado, comparte algunas de las mismas fallas humanas que contribuyeron a su destrucción. El orgullo excesivo, la avaricia descontrolada y la lujuria pueden manifestarse de formas más sutiles, pero continúan desempeñando un papel crucial en nuestras vidas personales, sociales y económicas. El orgullo, por ejemplo, está presente en la política y en el comportamiento de las élites. Líderes que creen estar por encima de la ley y de la crítica pública, sin reconocer sus errores, pueden minar la confianza en las instituciones y crear divisiones en la sociedad. Cuando los líderes se vuelven arrogantes, pierden el contacto con la realidad y con las necesidades del pueblo, como ocurrió en Roma. En el mundo actual, es crucial que los líderes y gobiernos sean humildes, atentos a las necesidades de los ciudadanos y dispuestos a admitir sus errores para evitar el colapso de instituciones vitales. La avaricia, aunque menos visible,
sigue presente en las grandes corporaciones y en el sistema financiero global. Las crisis económicas modernas, como la de 2008, demostraron cómo el deseo desmedido de ganancias puede destruir mercados, arruinar economías y afectar a millones de personas. Las empresas que priorizan las ganancias por encima del bienestar social y ambiental crean sistemas insostenibles que, tarde o temprano, colapsan. La lección aquí es que necesitamos una economía más justa, con mayor equilibrio y responsabilidad social. La avaricia puede ser controlada con ética, regulación y un compromiso con el bien común. Por último, la lujuria no se limita solo al placer físico, sino también al deseo excesivo de estatus y riqueza. Hoy en día, esto se manifiesta en el consumismo y en la obsesión por acumular bienes materiales. La búsqueda de placer inmediato y la indulgencia pueden generar un vacío existencial, afectando el bienestar emocional y psicológico de muchas personas. Debemos reflexionar sobre lo que realmente nos brinda una satisfacción duradera y buscar una vida más equilibrada, sin dejarnos consumir por el deseo de riqueza y estatus. Por lo tanto, las lecciones que podemos aprender del pasado son simples pero poderosas: humildad, responsabilidad y equilibrio. Debemos aspirar a un mundo donde las virtudes prevalezcan sobre los vicios, donde la sabiduría histórica nos guíe y donde las civilizaciones futuras aprendan de los errores del pasado, evitando los mismos pecados que destruyeron imperios enteros. El camino hacia la preservación y el crecimiento. A medida que concluimos nuestro recorrido por los pecados capitales y su impacto en las grandes civilizaciones de la historia, es importante recordar que, aunque la decadencia y la caída son inevitables para quienes ignoran los errores del pasado, también hay esperanza. Lo que hace única a la humanidad es su capacidad de aprender, reflexionar y cambiar. Nosotros, como sociedad, tenemos la oportunidad de evitar los mismos errores que destruyen imperios y culturas. Podemos elegir la humildad sobre el orgullo, la responsabilidad sobre la avaricia y el equilibrio sobre la lujuria. Si, como individuos y como comunidad, tomamos estas lecciones en serio, podemos construir un futuro más justo, sostenible y armonioso. La clave está en mirar el pasado no como una carga, sino como una fuente de sabiduría. Por lo tanto, la verdadera enseñanza de toda esta reflexión no es solo sobre lo que destruyó los imperios, sino sobre lo que puede salvarnos: la capacidad de aprender, evolucionar y elegir la virtud sobre los vicios. Ahora que has comprendido cómo los pecados capitales destruyeron grandes imperios de la historia, es momento de reflexionar sobre el impacto de estos vicios en nuestra sociedad actual. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos evitar cometer los mismos errores en el presente? Déjanos tu opinión en los comentarios abajo. Queremos escucharte. Y si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal Cristopia para más vídeos que exploran profundas lecciones de la historia y la espiritualidad. Construyamos juntos un futuro más sabio y equilibrado. Hasta el próximo vídeo.